Bueno, para ir terminando con las normas que utilizamos en este compendio para poder interpretar las diferentes normativas dentro del ámbito de la salud, no podemos no dejar de ver la ley 25.326, protección de los datos personales. Ley de protección de los datos personales. Principios generales relativos a la protección de datos. Derecho de los titulares de los datos. Usuarios y responsables de los archivos, registros y bancos de datos. El control, las sanciones y la acción de protección de los datos personales. Ley de protección de los datos personales. La presente ley tiene por objeto integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a los informes, para garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, la conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables en cuanto resulte pertinente a los datos relativos a personas de existencia ideal. En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodística. Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por datos personales, archivo, registro, base o banco de datos, tratamiento de datos, responsable de archivo, registro, base o banco de datos, datos informatizados, titular de los datos, usuario de datos, disociación de datos. Datos personales. Los datos personales son información de tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Datos sensibles. Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Archivo, registro, base o banco de datos. Indistintamente designan al conjunto organizado de datos personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera fuera la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. Tratamiento de datos. Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de los datos personales, así como también sucesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. Responsable de archivo, registro, base o banco de datos. Persona física o de existencia ideal pública o privada que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. Datos informatizados. Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. Titular de los datos. Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto de tratamiento al que se refiere la presente ley. Usuario de datos. Toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o banco de datos propios o a través de conexión con los mismos. Disociación de los datos. Todo tratamiento de datos personales de manera
que la información obtenida pueda asociarse a persona determinada o determinable. ¿Cuáles son los principios generales relativos de los datos? Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre debemos tener el consentimiento de todas y cada una de las cosas que vamos a realizar y por qué debe la persona que solicita algún dato tener diferentes derechos que debe contemplarse. El derecho de información. Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa o a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales. Su finalidad es la identidad y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita. Derecho al acceso. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de los datos personales, incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si es evacuado el informe, este se estimará insuficiente. Quedará la acción expedita rápidamente para que se pueda realizar la acción de protección de los derechos personales o el habeas data previsto en esta ley. El derecho de acceso a que se refiere este artículo solo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos personales de personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores universales. Contenido de la información. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación de lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen. Por eso, siempre ser, como lo aclara y lo dice muy firmemente, la información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación de lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo comprende un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito o por medios electrónicos, telefónicos, de imagen u otro idóneo a tal fin. Derecho de rectificación, actualización y supresión. Toda persona tiene derecho a que sean rectificadas, actualizadas y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos. El responsable usuario del banco de datos debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de 5 días hábiles de recibir el reclamo del titular de los datos o advertido del error o falsedad. El incumplimiento de esta obligación, dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de los derechos personales o habeas data previstos en la presente ley. En el supuesto de cesión o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del 5º día hábil de afectado el término del dato.
y el tratamiento del dato. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios o derechos o intereses legítimos a terceros, intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá bloquear el archivo o consignar el proveer información relativa al mismo, la circunstancia que se encuentra sometida a revisión, y los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables, en su caso en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos.